Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver este problema. ¿Qué nos dice? Nos dice calcule la suma de coeficientes de un factor primo factorizado de la siguiente expresión, que sería polinomio de x es igual a x a la 25 más x a la 20 más 1. Y te dan esas claves. En otras palabras, te tiene que dar la sumatoria de uno de los factores primos, ya sea los siguientes números que aparecen ahí en las claves, ya sea el a, el b, el c, el d o el e. Ok, vamos a resolver este problema. Primero que nada debemos analizar la expresión. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí no podemos aplicar técnicas de factorización, como serían en este caso la aspa simple, aspa doble especial, y nada por el estilo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Cuando tú veas un problema de este tipo, tú siempre tienes que recurrir a la técnica del quita y pon. Pero esta técnica del quita y pon tiene que tener un propósito. Tú no vas a poner un término cualquiera. Tú vas a buscar formar una equivalencia. Una equivalencia que puede estar formada por lo más común, que sería en este caso el empleo del teorema de Argand, ¿no? Por ejemplo, este teorema de Argand se sustenta porque tú vas a tener un x elevado a la 4n más un x elevado a la 2n más 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la multiplicación de x, la mitad de esto, 2n, más la mitad de esto, que sería n, y más 1. El 1 no cambia. Lo que sí va a cambiar en el otro lado de la multiplicación va a ser el signo del de en medio. O sea, lo demás no cambia. Esto no cambia. Te das cuenta, es igual. Esto tampoco va a cambiar, pero lo que va a cambiar es el signo. O sea, acá sería menos. Acá sería x a la n más 1. Muy bien, esto de acá sería la equivalencia de Argand, ¿no? Que sería justamente eso. ¿Cómo aplicaría para esto de acá? Yo no visualizo eso, dirás tú. Entonces, lo que tienes que hacer es formar ese teorema de Argand. ¿Cómo? Mediante la técnica antes mencionada, que sería la del quita y pon. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me doy cuenta que qué término es el que tengo que agregar? ¿Por qué? Porque pues no puedo agregar cualquier término. Si te das cuenta, este 20, que es el exponente de este término de en medio, vendría a ser múltiplo de 4. Si te das cuenta, el teorema está formado por un término que tenga de exponente un múltiplo de 4. Entonces, descartamos. El x a la 25 sería múltiplo de 4, pues no sería múltiplo de 4. El x a la 20 sí lo es. El 20 es un múltiplo de 4. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría aquí? Nos faltaría la mitad de este múltiplo de 4. Entonces, la mitad del exponente de este sería x a la 10. Entonces, lo que tenemos que agregar es un x a la 10. Entonces, lo que vamos a hacer a la expresión es copiarla tal cual, pero acá le vamos a agregar un x a la 10, pero así como le agrego, le quito. ¿Para qué? Para que no se altere la expresión. Lo cierto es que esto cuando se opere, pues va a ser visto de una forma más amigable. ¿Por qué? Porque ahora pasándolo para este lado de acá y borrando lo que sería esto, porque ya lo sabemos, ahora lo vamos a operar. Te das cuenta que podemos agrupar esto con esto y esto. ¿Por qué? Porque son justamente términos presentes en el teorema de Argand, en esa equivalencia. Entonces agrupamos esto de acá, estos tres términos, y este menos x a la décima lo agrupamos con este x a la 25. Quedándonos de la siguiente manera, si los agrupamos, pues vamos a tener x a la 25 menos x a la 10. Entonces sacamos factor común. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el factor común? Te das cuenta que ambos son de base x y ambos están elevados a un exponente. El menor exponente siempre va a ser el factor común. Entonces va a ser x a la décima, x a la 15 menos 1. Esto de acá lo tenemos por acá. Y ahora agrupamos estos tres términos aquí, que los colocamos directamente con la equivalencia. La mitad de esto sería x a la 10. La mitad de esto sería x a la quinta.
y el más 1 nunca cambia. Y acá colocamos lo mismo. Ya. Así nos quedaría de momento. Luego de haber resuelto esa parte, vamos a identificar este término de acá. Aquí, como te puedes dar cuenta, ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque esto de acá no es un múltiplo de 2. En caso fuese un múltiplo de 2, se seguiría operando hasta que ya no sea múltiplo de 2. Ahora pasamos a esta parte de aquí. ¿Qué podemos hacer acá? Yo acá a simple vista no veo nada, dirás tú, ¿no? Pero esto de acá, si tú eres observador, te puedes dar cuenta de que esto es un x a la quinta, todo elevado al cubo. Y este 1 es un 1 elevado al cubo. Esto de acá lo podemos agrupar como haciendo memoria de los teoremas de los productos notables, que nos dice que x al cubo menos y al cubo, esto es igual a decir x menos y por x más, perdón, x al cuadrado más xy más y al cuadrado. En esto consiste lo que sería la diferencia de cubos. Ahora borramos y lo pasamos a la pizarra. Lo pasamos a esta parte de acá. ¿Cómo lo pasamos a esta parte de acá? Primero que nada, identificando cuál es la base. La base, pues, como nos hemos dado cuenta, es x a la quinta y acá la base es 1. Entonces, quiere decir que acá vamos a colocar x a la quinta menos 1 por x, el doble de este exponente de acá. Si te das cuenta, acá decía x al cuadrado. Entonces va a ser todo esto de acá elevado a su vez al cuadrado. Entonces va a ser el doble de esto. Por tanto, sería x a la décima. Más xy, que sería, en este caso, x a la quinta por 1, que sería simplemente x a la quinta, y más 1, porque eso nunca cambia. Mejor dicho, esto de acá es parte del teorema, es 1 elevado a las 2 veces, mejor dicho, al doble de este exponente de acá, que sería x, en este caso, perdón, 1 a la sexta. Pero como sabemos, un 1 elevado a cualquier exponente es 1. Entonces se deja tal cual. Y acá lo colocamos intacto. Más x a la quinta más 1 por x a la décima. Acá sería menos x a la quinta más 1. Así nos quedaría la expresión de momento. Y no nos olvidemos de este x a la 10. Factorizando, esto de acá nos daría, claro, factorizando nos daríamos cuenta de que acá hay un factor común, que sería este x a la 10 más x quinta más 1. Y acá hay otro factor común, que sería x a la 10 más x quinta más 1. Sacamos ese factor común, lo ponemos acá, todo esto con paréntesis, y dejamos adentro lo que serían los términos que pues estaban multiplicando a esos factores comunes, que sería en este caso esta multiplicación de aquí, por ejemplo, que lo vamos a operar una vez, que sería x a la 15 menos x a la 10. Y lo que quedó, que vendría a ser esta parte de acá, más x a la décima menos x quinta más 1. Cerramos paréntesis. Si te das cuenta, este x a la décima se va con este x a la décima y te quedaría entonces x a la 15 menos x quinta más 1. Todo esto acá multiplicado con lo que ya mencionaba antes, que sería x a la décima más x quinta más 1. Antes de poder dar una respuesta, tenemos que asegurarnos de que la expresión ya sea no factorizable. O sea, quiere decir que ya no se pueda factorizar más. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Pues teniendo en cuenta ese teorema, o si no tratando de buscar otros adicionales. Pero en este caso solamente vamos a tratar de ubicar lo que sería el teorema de Argand.
que es lo que habíamos formado al inicio, ¿no? Y al ver de que ya no existe forma alguna del teorema de Argand, entonces decimos que este es el producto factorizado. Ahora, lo que nos piden es la suma de coeficientes, te dicen, de un factor primo. Si te das cuenta, estos de acá abajo ya serían los factores primos. Si te piden la suma la suma de coeficientes de uno de los factores primos, tú vas a coger a los coeficientes. Este número de acá que va acompañando al x a la décima sería el 1. Acá igual y acá igual. Entonces acá la sumatoria de coeficientes de uno de los factores sería 3. Y acá pues hacemos la misma técnica, teniendo en cuenta el signo. Acá es 1, acá es menos 1, por tanto es 0, y acá sería 1. Entonces tenemos en cuenta a esto que hemos hallado y buscamos la clave. Lo que nos salga dentro de las claves va a ser la alternativa del problema, que en este caso va a ser la alternativa C. ¿Por qué? Porque es la que nos sale. Si nos saliera el 1, pues sería el 1. Si nos sale el 3, como en este caso, pues es el 3. Y bueno, y así quedaría resuelto el problema, que es bastante sencillo y a la vez bastante común, que debemos tener en cuenta para poder resolver este tipo de problemas. Una técnica bastante empleada. Y por ende, pues es que deberíamos tenerlo bastante claro. Bueno, espero que se haya entendido.